tambaleos en el gobierno de Brasil, por donde quiera que se produzcan, porque diversas incidencias han ocurrido sobre el gobierno de Brasil, aunado a las protestas en su contra por parte de la polarizada y dividida sociedad brasileña que aún apoya al Partido de los Trabajadores en la anterior gestión de Dilma Rousseff. Ha surgido una serie de eventos que han desestabilizado el gobierno de Michel Temer, que ya ha experimentado y ya ha vivido la tercera renuncia de un miembro de su gabinete. Un tercer ministro ha renunciado por presiones, también por investigaciones en su contra. De hecho, a Temer se le tiene pensado llevar a juicio por supuestas irregularidades y vinculaciones con corrupción, de manera tal que hay cierta posibilidad de que también se le aplique un juicio político, irónicamente, un impeachment a Michel Temer, el actual presidente interino de Brasil. Pero otras incidencias han llamado mucho la atención, porque recordemos que en Brasil, con la llegada de este nuevo gobierno, se ha implementado un programa de austeridad, de recorte del gasto público para ahorrar y posteriormente aplicar políticas de inversión extranjera directa, recapitalizar la banca brasileña, recapitalizar las arcas fiscales del Estado, para de esa manera generar ambientes o condiciones económicas favorables para revertir el déficit fiscal, seguir apoyando las políticas públicas, pero liberalizando la economía, abriendo la economía brasileña a los mercados, aumentando las exportaciones y también limitar los subsidios en una economía que tendió a ser subsidiada por el populismo de Dilma Rousseff. Pero aunado a eso han surgido noticias por parte del gobierno de Brasil, ya que Temer, por un lado, busca el cierre de la televisión pública TV Brasil, y también estudia retirarse de una treintena de organismos internacionales a Brasil para ahorrar. Primero, el presidente interino de Brasil, Michel Temer, ha incluido el cierre de la televisión pública TV Brasil dentro de sus medidas para reducir el gasto público, en particular en la empresa brasileña de telecomunicaciones, la EBC. Información que se genera el día 18 de junio en Brasilia, ya que el gobierno presentará así ante el Congreso un proyecto de ley para reducir el presupuesto de la EBC, responsable además de la administración de NBR TV, Noticias Brasil, otro canal de televisión estatal federal, de las emisoras de radio estatales y la agencia de noticias brasileña Brasil. El anuncio se conoció después de que el Tribunal Supremo Federal, el STF, cancelara la solicitud de Temer para la destitución del presidente de la EBC, Ricardo Melo, quien fue nombrado por la presidenta brasileña Dilma Rousseff para un periodo de 4 años. Rousseff se encuentra ahora mismo suspendida en el marco de una investigación por corrupción que está siendo acelerada en el Senado, un impeachment o juicio político. Los medios brasileños especulan con que Temer ha tomado esta decisión frustrado por no haber podido destituir a Melo como presidente de la EBC, y buscaría además acallar una voz crítica con el gobierno, según informa la cadena Telesur. El diario Folha de Sao Paulo informa que Temer plantea mantener algunas divisiones de la EBC, como la agencia de noticias o el portal en internet. Sin embargo, puso todo su empeño en cerrar la televisión, que consume la mitad de los recursos de la empresa pública brasileña. En el proyecto también se estipula diluir el consejo de la EBC, compuesto por 22 miembros independientes vinculados a la sociedad civil. Interpretemos primeramente esta medida de Temer para luego llegar a la otra y entender qué es lo que está pasando. ¿Por qué Temer quiere ahorrar tanto del gasto público? Si es por conveniencia política o es por una verdadera y también verídica preocupación económica con respecto a lo que sucede en Brasil. Quiero recalcar, la intención del actual gobierno de Brasil es generar las condiciones para que, con programas de austeridad, recorte del gasto público, mayor recaudación fiscal, poder recapitalizar la banca pública para aumentar la liquidez, recapitalizar las arcas del Estado para revertir el déficit fiscal y generar fondos de inversión para recuperar Petrobras, para liberalizar la economía, traer inversión extranjera directa, aperturarse o abrirse más a los mercados y hacer de Brasil una economía más liberal, aumentando las exportaciones, menos dependiente de bloques como el Mercosur, menos dependiente de Venezuela, menos dependiente de Petrobras, más abierta a la diversificación económica. Para ello busca un ahorro del gasto público para, en pocas palabras y en palabras más sencillas, ahorrar plata para invertir en algo más rentable que en los subsidios que han generado paternalismo en la población brasileña, que han generado una movilidad laboral por un populismo que exacerbó mucho Dilma Rousseff. Entonces, al limitar la operatividad de la empresa brasileña de telecomunicaciones, cerrando la televisión pública estatal de Brasil, por un lado se tiene un aspecto positivo en el que, dado que la mitad del gasto público en el que incurre esta empresa, la mitad de los recursos de esta empresa
irían o darían a parar a las arcas del Estado para un fondo de ahorro importante que pueda ser el capital para atraer inversión extranjera directa. De alguna manera se interpreta como un ahorro desmesurado del gasto público, limitando la información que el Estado debe obligatoriamente brindarle al pueblo. Es una estrategia política. Algunos colegas periodistas, como el colega Carlos Guerrero, @SR venezolano en Twitter, me comentaba que esto es muy mal que Temer utilice su poder circunstancial para censurar y callar las voces disidentes. Por ello, si bien es una medida que puede ahorrar gasto público para generar fondos de inversión de capital, es un ahorro desmesurado de ese gasto público que busca limitar la información para evitar que ciertas voces disidentes del gobierno de Temer, adeptas al gobierno de Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, de alguna manera revelen información que políticamente no le conviene a Temer. Por ello, más que una estrategia económica, que sí puede serlo, ¿por qué no? Pudiera ser también una estrategia política, de alguna manera limitando la participación de funcionarios en esta televisión pública estatal que están en contra de Temer, que es parte del Estado brasileño, pero que busca ahorrar capital cerrándola para que esos recursos, en vez de ser gastados en la función de esta TV pública estatal, dejando solo algunos departamentos, se generen fondos de inversión, pero también acallando voces que no le convienen políticamente a Michel Temer. Pero otro aspecto y otra medida que ha llamado la atención es que Brasil estudia retirarse de una treintena de organismos internacionales para ahorrar capital, para ahorrar plata. Lo reporta la agencia Europa Press, porque Brasil está estudiando la posibilidad de abandonar 34 organismos internacionales de segundo nivel, incluida la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, y 6 instituciones del Mercosur. De segundo nivel porque no representan las máximas instancias, como si la ONU y el Mercosur en sus plenos, sino instituciones correspondientes a esos organismos. Pero aún así es una medida que llama la atención porque para reducir sus gastos es que la está llevando a cabo, según una lista a la que la agencia británica Reuters tuvo acceso el 17 de junio. Brasil ha acumulado 866 millones de dólares, unos 760 millones de euros en deudas con organismos internacionales como Naciones Unidas. Debido a la crisis fiscal y sus diplomáticos en el extranjero incluso han tenido problemas para pagar sus alquileres, según una fuente cercana al asunto. Esto se traduce debido a que el déficit fiscal que ha dejado al Estado brasileño sin recursos para financiar la operatividad y también la logística brasileña en las relaciones internacionales en cuanto a las representaciones diplomáticas. Por ello ha incurrido en esa deuda que ya acumula 866 millones de dólares. La lista de posibles retiros preparada por el ministro de Planificación, Presupuesto y Gestión incluye a la Secretaría General Iberoamericana y otras organizaciones de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno y a 6 instituciones del bloque comercial sudamericano Mercosur, aunque esta fuente ha asegurado que todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto. La salida de organismos internacionales sería la más reciente medida para recortar gastos del nuevo canciller de Brasil, José Serra, que ha prometido que pagará las deudas de la cartera y que equilibrará el presupuesto. La semana pasada se cerraron 46 cargos de ministerios. Se han cerrado 46 carteras que antes formaban parte del gobierno de Brasil. Con esto también es una medida política que busca de alguna manera reformar la estructura burocrática del gobierno, que no haya tanta burocracia estatal, pero 3 ministros han renunciado por investigaciones de corrupción o con respecto a la corrupción. Si se toma en cuenta que este ahorro desmesurado limitando la información, cerrando la TV pública estatal para callar voces que no le convienen políticamente a Temer y retirarse de organismos internacionales a los cuales les debe dinero, entonces se entiende que Brasil busca ahorrar plata, ahorrar capital a costa de hacer sacrificios por conveniencia política, con ciertas medidas económicas, pero con jugadas que el gobierno está realizando o que Michel Temer está realizando para mantenerse en el poder, porque hay tambaleos, hay protestas en las calles, genera inestabilidad, genera ingobernabilidad. Brasil está polarizado, hay renuncias de ministros, a Temer también se le vincula con corrupción, y en medio de todo ese escenario, convulso escenario político, está o tiene pensado cerrar la televisión pública estatal de Brasil, posiblemente para limitar voces disidentes a su gobierno, aunque lo diga que es para limitar el gasto público, para ahorrar capital y también retirar a Brasil de organismos internacionales de segundo nivel que son importantes. Son sacrificios que, si bien los lleva a cabo, los hace Michel Temer, el nuevo presidente de Brasil interino, para
aplicar medidas económicas de ahorro para generar fondos de inversión posteriormente. También puede interpretarse como medidas uh, de carácter político por conveniencia para mantener a la cúpula de poder vigente hasta un escenario en el que o se convocan nuevas elecciones si hay un referendo consultivo en Brasil y Dilma Rousseff es destituida definitivamente si es hallada culpable y apartada de su cargo, pero esto habla de que hay mucha inestabilidad en el gobierno de Brasil. Brasil es un país convulso políticamente, dividido, polarizado, que está en vías a una recuperación económica, pero una recuperación económica que tardará porque el ambiente político se encuentra muy crispado en Brasil con un gobierno inestable que tambalea todos los días por denuncias de corrupción, renuncias de ministros, medidas radicales y que son un golpe duro al establishment político brasileño al cual estaban acostumbrados los brasileños que estaban gobernados bajo el mandato de Dilma Rousseff. Así están las cosas en la política de la República Federal de Brasil.